confundido, abrumado, desesperado, cuando te solicitan una medida y las debes dar en pulgadas? En este video te voy a enseñar a dominar de una vez por todas cómo manejar esta cinta métrica cuando nos piden calcular o cuando nos piden dar una medida en pulgadas. Eso también te puede ayudar cuando la tengas que dar en nuestro calibrador, en el calibrador Vernier o pie de rey. Y bueno, entonces, para aprender o facilitar, digamos, este proceso de interpretar de cómo debemos medir en pulgadas, vamos a recordar eso que nos enseñaron por allá en la primaria, por allá en la escuela. Y es que nosotros tenemos una línea y esa línea nosotros vamos a decir que es una pulgada, ¿sí? Es decir, a esa línea la vamos a dividir. ¿Y cómo las vamos a dividir? Recordemos nosotros cuando por allá en la escuelita nos enseñaron los fraccionarios. Recordemos que tenemos fraccionarios homogéneos y fraccionarios heterogéneos. Entonces, nosotros generalmente cuando vimos en la escuelita teníamos un pastelito y ese pastelito lo dividíamos en diferentes porciones. Aquí vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 porciones. De esas 9 porciones estamos tomando 1, 2, 3 y 4. Es decir, que la fracción que me representa en este caso es 4/9, donde el número de arriba lo conocemos como el numerador y el número de abajo el denominador. Este denominador representa al número de partes en lo que lo dividí y el numerador en las porciones que estoy tomando. Entonces, ¿por qué es importante recordar esto? Porque todo esto es como para nosotros aprender a leer pulgadas, realmente debemos manejar muy bien lo que son las fracciones. Recordemos que las fracciones homogéneas tienen el mismo denominador y las heterogéneas tienen diferente denominador. Rápidamente vamos a practicar con todas estas que tenemos acá. Mira, aquí tenemos una porción, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, aquí abajo en el denominador vamos a tener 7, pero solamente estoy tomando 2 porciones, entonces tenemos 2 séptimos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, aquí tenemos 8 porciones. De esas 8 estoy tomando 6, que es la que tenemos aquí, entonces sería 6 octavos. Mira que aquí solo tenemos 3 porciones. Y de esas 3 porciones solamente estoy tomando 2, que son las que están tomando, sería 2. Esto me representa 2 tercios. Acá tengo 2 porciones, entonces significa que tengo 2, pero de esas 2 estoy tomando 2, entonces lo puedo representar como 2 medios, o esto también se representa por la unidad como 1. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 porciones, de esas 6 porciones estoy tomando 3, que me representa 3 sextos. Estos que tenemos aquí, hay algunos que se van a poder simplificar, otros no se van a poder simplificar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, es decir, tenemos 5 porciones. De esas 5 porciones estoy tomando una porción que me representa un quinto. 1, 2, 3, 4, tenemos 4 porciones. De esas 4 porciones estoy tomando una, entonces me representa un cuarto. Después de este breve recorderis de cómo son las fracciones, volvemos de nuevo a esta línea. Mira que hazte cuenta que esta línea es un pastel que está dividido primeramente en una porción y esa porción vamos a tener 1 pulgada. Pero ¿qué pasa si a esta fracción, a esta línea la voy a dividir ya en 2 porciones? Significa que toda esta parte de aquí me va a representar un medio y de aquí a aquí me va a representar el otro medio. Es decir, que si yo empiezo, digamos, en este punto, acá, pero después voy hasta acá, ya estaría tomando 2 medios. Y este 2 medios también lo puedo representar como 1, ¿vale? Pero ¿qué pasa si cada una de estas porciones a su vez la divido en la mitad? Entonces, entre 0, aquí tenemos entre 0 y 1 medio, lo voy a dividir a la mitad,
es como si este 1/2 lo dividiera a la mitad, lo dividiera que me sale 1/4, es decir, voy a tener porciones de 1/4, voy a tener 1, 2, 3, 4 porciones. Las 4 porciones, entonces, la primera línea me representa 1/4, la segunda línea me representa, vamos a tener entonces 2/4, pero 2/4 pues lo puedo simplificar como 1/2, que es lo mismo que voy a tener acá. Acá voy a tener 3/4 y aquí voy a tener, ¿cuánto? 4/4. Entonces, si yo miro 4/4, pues realmente es lo mismo que la unidad. ¿Qué va a pasar si cada una de estas porciones, pues a su vez, las voy a dividir a la mitad? Es decir, de aquí a 1/4 lo divido en la mitad. Esto me representaría en 8 porciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 porciones. Es decir, que ya no estamos hablando de cuartos, sino que este 1/4 lo voy a dividir cada una de esas porciones en 2 y ahí me salen los octavos. Entonces, esta primera porción voy a tener 1/8. Esta segunda porción voy a tener 2 octavos, pero 2 octavos van a ser igual a 1/4. Luego la siguiente porción voy a tener 3 octavos, la siguiente porción, la siguiente línea va a tener 4 octavos, pero 4 octavos es lo mismo que, si lo simplifico, 1/2, por eso este 1/2 siempre va a estar presente acá. Luego tengo 5 octavos, luego va a tener 6 octavos, pero 6 octavos, si lo simplifico, es igual a 3/4, que es el que tenemos acá. Luego de 6 octavos sigue 7 octavos. Y luego finalmente pues voy a tener 8 octavos que me van a representar como la unidad. Es lo que tengo acá. Entonces mira que voy a eso, a su vez voy a ir dividiendo. Pero ¿qué pasa si a su vez cada uno de estos lo divido a la mitad? Es decir, vamos a tener 1/8, lo vamos a dividir a la mitad, pues me va a salir 16avos. Es decir, voy a tener 16 porciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. La misma historia. La primera porcioncita la voy a dividir en un 16avo. Entonces voy a tener un 16avo de pulgada. Luego voy a tener 2 16avos de pulgada. Pero 2 16avos de pulgada, pues esto va a ser lo mismo que 1/8, que es lo que tengo acá. Luego sigue 3 16avos. Luego 4 16avos, que se me vuelven simplificando en 1/4. Luego 5 16. Luego 6 16avos de pulgada, que simplificándolo se me convierten en 3 octavos. Luego 7 16avos. Luego 8 16avos. Pero 8 16avos es lo mismo que 1/2. Si lo simplificamos, de 8 sigue 9 16avos. Luego sigue 10 16avos. Aquí voy a tener 10 16avos, que simplificando se me convierten en 5 octavos. Luego 11 16. Luego 12 16avos, pero 12 16avos, si lo simplifico, me quedan 3/4. Luego 13 16avos, luego 14 16avos, que si lo simplifico se me convierten en 7 octavos. 15 16avos y la última rayita que va a ser 16 16avos, que esto se me va a convertir en la unidad. Y así sucesivamente, es decir, una pulgada, que recordemos que equivale a 25.4 milímetros, entonces van a tener estas divisiones. Por eso en nuestra cinta métrica, la que estamos viendo, siempre generalmente tiene estas 16 divisiones primarias. ¿Qué pasa si yo tengo una medida? Entonces si tengo 3 16avos, luego siempre tengo que tener cuántas rayitas de las chiquiticas, pues voy a tener en cuenta y voy a dar esta lectura en 16avos. Yo puedo seguir dividiendo esto y voy a tener aquí 32avos, es decir, un 32avos y la misma historia. Luego un 64avo, que es como lo más pequeño que nosotros vemos en el sistema, así cuando medimos pulgadas. Tener presente al momento de tener estas medidas en pulgadas. Siempre es importante que, por ejemplo, en alguna medida yo tenga 3 16avos y tenga que sumarle 1/2, ¿cierto? Yo tengo que llevar esto a la misma equivalencia, pero yo sé que 1/2 en 16avos de pulgada es lo mismo que decir 8 16avos. Por lo tanto, así más fácilmente voy a tener 3 16avos más 8 16avos, suma de fraccionarios homogéneos. 3 y 8 me da 11. Esto es lo mismo que decir 11 16avos.
Entonces es importante cuando yo tenga que sumar una fracción más otra fracción, pues siempre la voy a llevar, digamos, a la fracción más pequeña, porque mira que todas se pueden interpretar en términos de fracciones más pequeñas para poder hacer la suma fácilmente. Realmente cuando se nos dificulta a medir en pulgadas es porque no sabemos manejar fraccionarios, no debemos sumar fracciones, pero es algo muy elemental, algo muy fácil, muy sencillo que lo vimos por allá en la escuela. Por ejemplo, en este caso, si nosotros debemos dar esta platina, vemos que coincide en la tercera raya grande, que son 3/4. En este caso obedecería una medida de 3/4 de pulgada. Su largo estaría dada por exactamente 1 pulgada, y vemos que también está en la tercera línea larga, que sería 1 pulgada y 3/4. Es decir, esta platina tiene un ancho de 3/4 por 1 pulgada 3/4 de pulgada. Cuando nos pidan, por ejemplo, dar un tornillo, en este caso, mira que este tornillo tiene exactamente 2 pulgadas de largo. Este otro tornillo que tenemos acá, mira que tenemos 1 pulgada y está en la primera raya larga, que sería 2 pulgadas y 1/4 de largo este tornillo que tenemos. Entonces, así de fácil, así de sencillo, se utiliza esta cinta métrica y cada una de sus 16 divisiones. Ya sabemos entonces a qué obedece, cómo debemos utilizarlo y dar las medidas correctamente. Nos vemos en un próximo video.